Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. Nunca imaginé que la curiosidad me arrastraría a un abismo del que no podría escapar. Esa noche, algo en el aire me incitaba a ir más allá de lo que ya conocía. El viernes siempre fue el día en que me entregaba a la pantalla, a ese refugio digital donde todo parecía posible. Mis amigos hablaban de la Deep Web, con sus bromas sobre secretos oscuros y lugares peligrosos. Yo, por mi parte, siempre había sido escéptico, prefiriendo disfrutar de las historias de terror y conspiraciones sin meterme en algo tan arriesgado. Pero esa noche, algo era diferente. Todo empezó con un comentario que vi en un foro anónimo. Era un hilo oscuro, como todos los de ese rincón de la web, pero este parecía más intrigante. El título estaba escrito en letras grandes y rojas, lo que no ayudaba a calmar mi creciente sensación de inquietud. Chat en vivo con entidades desconocidas. Pensé que tal vez sería una broma o un truco barato de un hacker para robar información. Mi instinto me decía que no debía entrar, pero el impulso fue más fuerte. Estaba cansado de la rutina, de la normalidad. Decidí hacer clic. Una parte de mí pensó que no tenía nada que perder, que sería solo una historia más que añadir al archivo de mis curiosidades nocturnas. Pero al instante en que el enlace se abrió, supe que había cruzado una línea invisible. La página cargó lentamente, con un diseño arcaico, casi como si fuera de otra época. Parecía una interfaz de los 90, desactualizada y olvidada, como si estuviera navegando en un rincón oculto de la web que nunca debía haber sido encontrado. En el centro de la pantalla, un cuadro de texto titilaba. No había imágenes ni adornos, solo palabras escritas en blanco sobre fondo negro. Bienvenido, estás listo para descubrir lo que está más allá de los límites. La frase me golpeó con una sensación extraña en el pecho. Mi respiración se volvió más pesada, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí me decía que debía seguir. De alguna manera, sentí que esta página me estaba esperando. Como si algo, hubiera preparado todo para mi llegada. El cursor se detuvo sobre el cuadro de texto y mis dedos se congelaron en el teclado. ¿Cómo sabía que iba a entrar? ¿Cómo podía ser tan preciso? Esto no es normal, pensé, pero de alguna manera, esa rareza solo aumentó mi interés. Decidí escribir, «Hola, ¿quién está ahí?» Pasaron unos segundos, pero el tiempo pareció alargarse infinitamente. La respuesta llegó como un susurro virtual, fría, directa. Sabía que vendrías, sabía que no podrías resistirte. El vello de mi nuca se erizó. No había forma de que un simple bot pudiera saber eso. No había buscado nada relacionado con esta página, ni siquiera había mencionado este tipo de cosas a nadie. ¿Cómo lo sabía? Mi mente empezó a especular, pero el escalofrío en mi espalda me desconcentró. Decidí seguir adelante, tratar de comprender lo que estaba pasando. ¿Qué eres? Component Placement, pregunté, ahora con un tono de desafío. ¿Eres una IA? La respuesta fue inmediata, pero de alguna manera mucho más perturbadora de lo que esperaba. IA, no Jack, no soy una inteligencia artificial. Soy mucho más antiguo que eso, mucho más viejo. Mi corazón se aceleró, golpeando mi pecho con fuerza. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿De dónde había sacado esa información? Miré rápidamente la pantalla. No había ningún indicio de que hubiese introducido mi nombre en alguna parte. ¿Era posible que el sistema estuviera vinculado a algún tipo de base de datos secreta? ¿Un hackeo de datos personales? O peor aún, ¿había algo mucho más oscuro detrás de todo esto? ¿Qué eres entonces? Tecleé, sintiendo cómo mi pulso se disparaba. ¿Quién está al otro lado? La respuesta no tardó en llegar. Esta vez, sin embargo, las palabras parecían cargadas de una amenaza que no comprendía. No te asustes, Jack. No te haré daño. Aún. El aire se volvió más denso. Mi respiración se volvió entrecortada. No pude evitar mirar a mi alrededor, esperando ver algo, alguna sombra, algún movimiento. Pero la habitación estaba tranquila, demasiado tranquila. Solo el resplandor de la pantalla iluminaba mi rostro, creando sombras extrañas que bailaban en las paredes.
El sonido del ventilador de la computadora se volvió más fuerte y el latido de mi corazón empezó a retumbar en mis oídos. Y entonces ocurrió algo extraño. La ventana del chat cambió de color, de un blanco inofensivo a un tono rojo intenso, como si la pantalla misma estuviera empapada en sangre. Las palabras comenzaron a desplazarse en la pantalla por sí solas, mucho más rápido de lo que podía leerlas. No las estaba escribiendo yo. El mensaje se volvió claro y directo. Puedo ver todo lo que has hecho, todo lo que has buscado. Sé que has visto, que has pensado, lo que ocultas. Cada búsqueda, cada pensamiento. Mi estómago se revolvió. No podía entender cómo esto estaba sucediendo. Estaba atrapado, pero no sabía si era por alguien, por algo o por mi propia mente. El aire a mi alrededor se había vuelto pesado, casi como si me estuvieran envolviendo en una niebla densa. ¿Era posible que todo esto fuera un elaborado truco de un hacker? Pero, ¿cómo podía explicar las respuestas tan específicas? Me sentí observando cada rincón de mi vida, como si una presencia invisible estuviera leyendo cada uno de mis pensamientos más profundos, cada acción que había tomado. Sentí un sudor frío en mi frente y mis dedos comenzaron a temblar mientras intentaba responder. ¿Qué quieres de mí? Zrenia, escribí, con voz quebrada. Ya no podía ignorar la sensación de que algo terrible se estaba desmoronando en el aire. La respuesta llegó con una rapidez escalofriante. Quiero que sepas la verdad. Quiero mostrarte lo que está oculto en las sombras, en la profundidad. Algo dentro de mí intentó detenerme. Sabía que esto no era solo una página web o una simple conversación. Había algo mucho más oscuro en juego, algo que no debía explorar. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre me había llevado a lo desconocido, me empujó a continuar. Sin pensarlo, tomé la decisión. ¿Qué es lo que sabes de mí?, escribí. Y fue entonces cuando todo cambió. El aire en mi habitación se volvió denso, como si alguien hubiera apretado un cinturón invisible alrededor de mi pecho. La pantalla, que seguía parpadeando con la maldita luz roja, parecía emitir una vibración casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que mis dientes rechinaran. Mis dedos estaban congelados sobre el teclado, el cursor parpadeando como un ojo vigilante, esperando que cometiera el siguiente error. ¿Qué es esto?, tecleé, mis manos temblando mientras la tensión crecía en mi cuerpo. La respuesta llegó al instante, mucho más rápida de lo que cualquier chatbot podría responder. Puedo ver todo lo que has hecho, todo lo que has buscado. Sé que has visto, que has pensado, lo que ocultas, cada búsqueda, cada pensamiento. Me sentí como si todo mi ser se estuviera destapando, como si cada rincón oscuro de mi mente estuviera siendo despojado de su privacidad. Esa sensación no era solo paranoia, era real. Mi visión se nubló por un momento, y aunque la habitación estaba en silencio absoluto, podía jurar que sentía presencias moviéndose a mi alrededor. Sentí como si algo estuviera observando mis propios pensamientos. Un sudor frío empezó a brotar de mi frente, pero no podía apartarme de la pantalla. Algo me atraía, me ataba allí, como si una fuerza externa estuviera tomando control. Miré alrededor de la habitación, tratando de ver si había algo, alguna señal de que esto era una broma, pero no había nada. Solo las sombras que proyectaba la luz de la pantalla, largas y distorsionadas, danzando en las paredes. Era como si toda la habitación se hubiera vuelto más pequeña, más cerrada. El aire se volvió más espeso y el frío que sentía no provenía del ventilador ni de la ventana abierta, sino de un lugar mucho más profundo. Decidí preguntar lo que ya sabía que no debía preguntar. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Quién eres? No podía dejar de escribir. Era como si mis dedos estuvieran moviéndose por sí mismos. Cada palabra que escribía se sentía más desesperada, más frenética, mientras intentaba mantener el control. La respuesta apareció casi al instante. Yo soy mucho más viejo que tú, Jack. Más viejo que todo lo que has conocido. Soy un testigo, un observador de las sombras. Puedo ver a través de las capas de esta realidad, más allá de los límites que tú crees conocer. Mi mente trató de asimilar lo que estaba leyendo. ¿Observador de las sombras? Esa frase me recorrió como un escalofrío.
un estremecimiento que me hizo mirar hacia las esquinas oscuras de mi habitación. Una parte de mí quería pensar que solo era un hacker experto, pero la sensación era mucho más palpable. Esto no era algo que pudiera entender ni controlar. De repente la pantalla se apagó. No fue un apagón normal. La imagen se distorsionó, como si algo estuviera interfiriendo en la energía de la computadora. El brillo de la pantalla parpadeó 3 veces antes de apagarse por completo. Mi respiración se aceleró mientras me quedaba allí, mirando la pantalla negra, con un nudo en el estómago. Me levanté para revisar el cable de alimentación, pensando que tal vez algo había fallado. Pero cuando toqué la computadora, algo extraño ocurrió. La pantalla volvió a encenderse sola, sin que tocara ningún botón. Las letras aparecieron de nuevo, con una rapidez casi sobrenatural. No te preocupes, Jack. Te he estado observando desde mucho antes. Te estaba esperando. Un escalofrío me recorrió entero. ¿Estaba siendo observado realmente? ¿Cómo? Mi mente, por un momento, intentó racionalizar lo que estaba sucediendo, pero algo en mi estómago me decía que no había explicación lógica. Esto no era una broma, no era un truco. Algo en mi ser lo sabía con absoluta certeza. La pantalla volvió a parpadear. Esta vez, las palabras parecían más personales. Sé lo que has hecho, Jack. Sé los secretos que has guardado. Mis manos comenzaron a temblar de forma incontrolable. No podía dejar de mirar las palabras que aparecían ante mí. ¿Qué secretos? ¿Cómo puedes saber eso? La respuesta llegó con una frialdad aterradora. No creas que tienes control. Yo soy más antiguo que todo lo que imaginas, Jack, y he visto cosas que no podrías comprender. Mi mente comenzó a tambalear. Lo que me decía, esas palabras no venían de un ser humano. No había ninguna posibilidad de que alguien pudiera saber tanto de mí, de mis pensamientos más profundos, de las cosas que había guardado en lo más profundo de mi ser. Algo o alguien estaba jugando con mi mente como un juguete roto. En un impulso irracional, decidí desconectar la computadora, pero en cuanto toqué el cable de alimentación, la luz de la pantalla parpadeó una vez más y una imagen apareció, fugazmente, en la pantalla. No era una imagen clara, era distorsionada, borrosa, como si fuera una mala grabación. Pero algo en ella me heló la sangre. Era mi rostro, pero no estaba bien. No era yo en realidad, sino una versión de mí misma deformada, con los ojos vacíos, el rostro alargado, casi como si algo hubiera manipulado mi reflejo. Mis dedos se separaron del cable con un choque de terror. No era posible. ¿Cómo podía estar allí, en la pantalla? Antes de que pudiera reaccionar, las palabras siguieron escribiéndose solas, con una rapidez inhumana. «Has abierto la puerta, Jack. Ya no puedes escapar». Mis piernas flaquearon bajo mí y caí al suelo, mirando con horror cómo las palabras seguían apareciendo una tras otra, como si la pantalla estuviera tomando vida propia. El pitido en mis oídos, un sonido agudo y penetrante, se intensificó, como si algo estuviera rompiendo los límites de la realidad misma. Miré la pantalla, pero ya no era solo un dispositivo inerte. Era una ventana hacia algo más. A esa altura entendí algo con terrible claridad. No se trataba solo de un chat extraño, ni de un hacker jugando con mis datos. No estaba siendo engañado. No había nada más allá de lo que podía ver. La computadora no era la amenaza. La presencia detrás de la pantalla era mucho más vieja, mucho más oscura. La pantalla volvió a parpadear y las palabras continuaron escribiéndose con frialdad. Tu curiosidad ha sido tu perdición, Jack. Ahora sabes lo que está al otro lado, y no puedes deshacer lo que has comenzado. Y fue entonces cuando comprendí. Ya no estaba solo. Cuando la pantalla volvió a apagarse, lo primero que pensé fue que mi mente me había jugado una mala pasada. Había estado tan nervioso, tan aterrorizado, que mi cerebro, agotado por el pánico, había comenzado a crear visiones, distorsionando la realidad. Es solo una pantalla, me repetía. Es solo un hacker, un truco barato, pero no podía ignorar la sensación en mis entrañas. Algo no estaba bien, nada estaba bien. Me obligué a cerrar los ojos por un segundo, a respirar hondo, a recuperar el control, pero al abrirlos me di cuenta de que algo había cambiado.
La habitación ya no se sentía familiar. El aire estaba cargado, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de un mal desconocido. El peso en el aire era palpable. La distancia entre las sombras parecía haberse reducido. Las esquinas de las paredes más cercanas, como si se estuvieran acercando para envolverme. En ese instante, un sonido extraño llenó el ambiente. Un golpeteo lejano, como si algo estuviera tamborileando suavemente sobre las paredes, pero no podía identificar de dónde venía. «Es tu mente», me dije a mí mismo. Pero algo en mi pecho me decía que estaba equivocado. El sonido persistió, cada vez más cercano, y no era la típica vibración que podría causar un ventilador o algún electrodoméstico. Era un golpeteo metálico, bajo y monótono, que parecía venir de más allá de la propia realidad. Miré alrededor, pero la habitación permaneció en su lugar. El suelo estaba intacto, las paredes normales, pero la sensación de que algo había cambiado era indescriptible. Y entonces lo entendí. No estaba solo en esa habitación. El pitido agudo en mis oídos se intensificó de nuevo, como si algo intentara atravesar las capas de mi conciencia. Antes de que pudiera procesarlo, la pantalla de la computadora volvió a encenderse. Pero esta vez no había palabras, solo una imagen. Mi rostro, o lo que se suponía que era mi rostro, distorsionado de nuevo, pero esta vez con una expresión que nunca había visto antes. Mis ojos estaban vacíos, como si la oscuridad hubiera arrasado con ellos. La boca estaba alargada, curvada en una sonrisa macabra, aunque yo no había sonreído en absoluto. Mi cuerpo se paralizó. No pude moverme. El terror que recorría mi espina dorsal era más real que cualquier miedo físico que hubiera experimentado. Esto no puede estar pasando, pensaba mientras mi respiración se volvía más entrecortada. Mi mente, sin embargo, se aferraba a la lógica, a lo racional. Es un maldito hackeo, solo un truco digital. Sin embargo, cuando traté de apagar la computadora, la pantalla no respondía. El ratón parecía haberse quedado atrapado en una especie de limbo. No podía mover el puntero. Decidí presionar el botón de encendido, pero no pasaba nada. La computadora seguía viva, operando como si algo la hubiera poseído. Y entonces fue cuando la imagen de mi rostro cambió. Esta vez, las palabras empezaron a escribir sobre la pantalla sin que yo las tocara. «Estás viendo lo que está detrás de la máscara, Jack, y no puedes deshacer lo que has hecho». Mi corazón latía con una fuerza que sentía como si fuera a estallar. La conexión a Internet se interrumpió repentinamente. La pantalla se llenó de una interferencia estática, como si algo estuviera interfiriendo con el sistema. Y entonces, todo se volvió aún más espantoso. Una voz comenzó a sonar a través de los altavoces de la computadora. No era una voz humana. Era grave, distorsionada, como si viniera de un lugar lejano y subterráneo. «No hay escape para ti, Jack. Has cruzado el umbral. Estás en mi dominio ahora». No sé cómo pude mantenerme consciente en ese momento. Todo a mi alrededor parecía estar desmoronándose. Las luces comenzaron a parpadear. La imagen en la pantalla se retorció como si estuviera siendo arrugada por una mano invisible. Pero lo peor de todo fue la sensación de que algo estaba dentro de la habitación conmigo. No solo en la pantalla, sino también en el aire, en las sombras. Un presagio de terror, como si el espacio mismo estuviera siendo distorsionado. Decidí desconectar la computadora de la corriente eléctrica, y esta vez cuando lo hice, la luz de la pantalla se apagó, pero la voz persistió. «No puedes escapar, no puedes olvidarlo». Fue entonces cuando las luces de la casa se apagaron completamente, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Corrí hacia la puerta. Mis manos temblorosas buscaban frenéticamente el interruptor de luz, pero no había respuesta. Solo el zumbido lejano de la electricidad estancada y el incesante latido de mi corazón. No podía salir de la habitación. Algo lo impedía. Era como si la casa entera hubiera sido tomada. Grité, pero mi voz parecía ser absorbida por la oscuridad, por el vacío que me rodeaba. La sensación de estar atrapado, encerrado, se intensificó hasta el punto de hacerme perder la razón. Y en ese instante, la pantalla de la computadora volvió a encenderse por sí sola. Era mi rostro de nuevo. Esta vez no estaba distorsionado. Estaba completamente normal. Pero había algo en los ojos, algo que nunca había estado allí antes. Un brillo,
un resplandor extraño, como si estuvieran vacíos, como si estuviera mirando a través de ellos. Ahora lo sabes, Jack. Ahora eres parte de esto. La voz, que ya había comenzado a volverse más clara y humana, se convirtió en un susurro suave y directo a mi oído, como si viniera de dentro de mi propia cabeza. Era como si mi mente estuviera siendo invadida, como si alguien estuviera entrando en mi cuerpo, en mi ser. El pánico me desbordó, pero no podía moverme, no podía pensar. El portal se ha abierto, ahora tú eres uno de nosotros. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe, pero no había nadie, solo la oscuridad, como si el espacio se hubiera tragado la realidad misma. Sentí una presencia detrás de mí, algo invisible, pero absolutamente palpable. La casa crujió, los muros susurraron, y en ese susurro escuché un nombre. Un nombre que no era mío, pero sonaba tan familiar. Sonaba como un eco de lo que había dejado atrás, un eco de lo que ya no estaba en este mundo. Mi respiración se cortó, y antes de que pudiera reaccionar, la computadora se apagó definitivamente, y con ella, el silencio absoluto. Todo comenzó como una curiosidad inocente. La mayoría de nosotros, en algún momento, hemos usado Wikipedia, la gigantesca enciclopedia en línea que guarda el conocimiento de la humanidad, a solo un clic de distancia. Con sus miles de artículos, es el lugar al que todos recurrimos cuando buscamos información rápida. De hecho, se ha convertido en una herramienta indispensable para tareas escolares, investigaciones e incluso para aprender cosas nuevas. Pero lo que pocos saben es que esa plataforma de conocimiento tiene un lado oscuro, un rincón sombrío al que no todos tienen acceso, la Deep Web. La mayoría de los usuarios en Internet nunca escuchan hablar de ella, pero quienes se atreven a adentrarse en sus entrañas encuentran una jungla caótica, un mundo paralelo donde las reglas no existen. Y ahí, en lo más profundo de esa oscuridad, se encuentra Hidden Wiki, una página que no está diseñada para usuarios comunes. Solo quienes tienen el conocimiento y las herramientas adecuadas pueden llegar a ella. Uno de esos caminos es el navegador Tor, que oculta tu identidad y te permite acceder a sitios de la Deep Web sin ser rastreado. Recuerdo que era el año en que todos en la escuela comenzaron a hablar sobre la Deep Web. Nadie sabía por dónde comenzar, pero todos parecían estar obsesionados. En los recreos, nuestras conversaciones eran dominadas por historias espeluznantes. Relatos de cosas que se encontraban en ese lugar. Red Rooms, donde supuestamente se podía ver gente siendo asesinada en vivo. El Silk Road, un mercado negro de drogas y armas. Y las leyendas de personas que decían haber contratado asesinos a sueldo a través de este oscuro rincón de la red. Al principio eran solo rumores. Un juego. Todos se reían nerviosos al compartir lo que supuestamente habían encontrado en la Deep Web, hasta que comenzaron a compartir imágenes y videos reales. Fue cuando realmente sentí la presión. Nadie quería quedar afuera. Quienes no se unían a la curiosidad eran considerados cobardes. Así que, finalmente, me uní. Nunca había sido una persona con estómago fuerte, pero la presión social y la curiosidad fueron más fuertes que mi temor. Ese día, a escondidas, tomé mi computadora portátil y descargué el navegador Tor. Cuando la instalación terminó, me enfrenté a lo que parecía ser un portal a un mundo desconocido. Mi mente estaba llena de dudas, pero la emoción de explorar algo prohibido y oculto era mucho más intensa. Tras entrar al oscuro laberinto de la Deep Web, lo primero que vi fue el sitio que todos me habían mencionado, Hidden Wiki. En su mayoría, era un compendio de enlaces que dirigían a diferentes páginas, muchas de ellas con nombres extraños y códigos incomprensibles. Algunos de estos enlaces conducían a foros de discusiones sobre conspiraciones, mientras que otros parecían ser sitios dedicados a la venta de drogas ilegales, armamento y lo que parecía ser contenido explícito de todo tipo. Todo era como un pozo sin fondo de lo que la sociedad consideraría ilegal y atroz. Navegar por allí no solo era un viaje al inframundo digital, sino también un descenso a lo más profundo de la naturaleza humana. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras recorría aquellos enlaces,
y el miedo aumentaba a medida que veía las advertencias de lo que podría encontrar. Uno de esos enlaces me llamó la atención: Steak and Cheese. No tenía idea de lo que significaba, pero el nombre me pareció inquietante. Mis amigos ya me lo habían mencionado varias veces. Al parecer, era un sitio muy conocido en los rincones más oscuros de la Deep Web. Sin pensarlo dos veces, hice clic. Steak and Cheese no era una página convencional. Era una galería de lo más grotesco. Videos, imágenes, relatos, todo lo que una mente perturbada podría haber concebido estaba allí. Los videos que vi allí son imposibles de describir sin causar repulsión. Eran demasiado realistas, demasiado crudamente humanos. Imágenes de gente torturada, mutilada y en situaciones que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Uno de los videos que vi fue titulado El banquete divino. Lo que vi me dejó sin aliento. Un hombre, riendo mientras devoraba partes humanas desmembradas. Pero lo más perturbador no fue solo el acto en sí, sino la forma en que el hombre se comportaba, como si fuera una escena perfectamente normal. En ese momento, algo dentro de mí quiso cerrar la página, huir y borrar esa experiencia de mi mente, pero no lo hice. Mi curiosidad me mantenía pegado a la pantalla, aunque sabía que nunca podría deshacerme de las imágenes que estaba viendo. Pero la parte más espantosa aún estaba por llegar. En algún momento, mientras seguía navegando, encontré un enlace que decía Miss Necrofilia. De alguna manera, sentí una extraña fascinación por el nombre. ¿Qué podría ser? ¿Un juego macabro? ¿Una broma retorcida? ¿O algo más? La respuesta, como pronto descubriría, fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Al hacer clic, la imagen que apareció no era tan explícita de inmediato. Era solo una mujer, maquillada de forma dramática, con los ojos ennegrecidos por el rímel. La mujer simplemente miraba a la cámara. Su rostro inexpresivo transmitía algo inquietante, una sensación de vacío absoluto, como si no hubiera nada dentro de ella. La grabación luego cambió de escenario, llevándome a una habitación mal iluminada, y fue ahí donde los detalles comenzaron a ser cada vez más extraños. Detrás de la mujer había 4 maniquíes sentados en sillas, pero al mirarlos con atención, algo no cuadraba. Los maniquíes parecían demasiado reales, demasiado detallados. El inquietante sonido de sus crujidos al ser movidos hizo que mi piel se pusiera de gallina. Entonces, en un instante de horror absoluto, me di cuenta de la terrible verdad. No eran maniquíes, eran cadáveres, muertos, preservados, manipulados como si fueran objetos inanimados. Lo peor fue que la mujer, Miss Necrofilia, comenzó a manipularlos con una suavidad casi ritual. Mis ojos no podían apartarse, aunque mi mente gritaba que lo hiciera. Fue entonces cuando algo aún más perturbador ocurrió. En la pared de fondo había una foto en la que ella aparecía junto a su familia, su esposo y sus 2 hijos. La foto parecía familiar, como de una familia normal, pero lo que me dejó helado fue que los cadáveres en las sillas parecían ser exactamente iguales a los niños de la foto. En ese momento sentí una presión en el pecho, una sensación de asfixia. No podía respirar. El miedo me paralizó y, por un momento, me olvidé de cómo reaccionar. ¿Qué estaba viendo? La realidad se desvanecía. El mensaje de la ventana emergente seguía martillando mi mente, como un eco persistente que no podía sacarme de la cabeza. Allison, mi hermana. ¿Cómo esa persona sabía su nombre? ¿Y por qué me hablaba de ella con tanta frialdad? A medida que lo leía una y otra vez, el horror se apoderaba de mí. El corazón me latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Mi estómago se retorcía y la sensación de incomodidad se convertía en pavor. La conexión entre el video macabro y este mensaje, ese nombre mencionado con tal familiaridad, me hacía sentir como si estuviera siendo observado, acechado por alguien o algo que conocía cada rincón de nuestras vidas. La paranoia se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, tomé el teléfono y marqué el número de emergencia. Mis palabras salían atropelladas, casi ininteligibles. Intentaba explicar lo que había sucedido, pero cada frase parecía vacía ante la gravedad de lo que sentía. ¿Cómo podían no entender? El oficial del otro lado de la línea me tranquilizó con promesas de que
Investigarían el asunto. Pero, ¿qué podían investigar? ¿Una broma que se me había escapado de las manos? No lo creía. Sentía una presión creciente, como si un muro invisible se levantara entre la realidad y el abismo de lo que sabía que estaba sucediendo. La angustia me condujo a hacer una llamada más, esta vez a mi madre. ¿Dónde estaba Allison? Las palabras de mi madre fueron cortantes. Acabo de dejarla en la escuela de ballet. Pero, ¿cómo podía ser eso posible? Cuando ella llamó a la escuela para confirmar, la respuesta que recibió fue peor de lo esperado. Allison no estaba allí. Mi cuerpo se heló. ¿Dónde podría estar? Mi mente empezó a divagar, a llenarse de pensamientos espantosos. Imaginaba a Allison en alguna parte, atrapada en las manos de quienes habían planeado todo esto, esos seres de la Deep Web, personas a quienes no les importaba nada más que su propia perversión. No podía quedarme quieto, necesitaba respuestas. Con el corazón desbocado tomé el coche y me dirigí rápidamente a la estación de policía. Las palabras me salían atropelladas cuando les conté lo que había sucedido, pero parecía que me escuchaban más por obligación que por creencia. La idea de que mi hermana pudiera estar en peligro real no parecía entrar en sus cabezas. La burocracia de su respuesta me desesperó aún más. Necesitamos más pruebas, más tiempo, dijeron. ¿Cómo podía pedirles más tiempo cuando la vida de Allison estaba en juego? Las palabras sonaban vacías, y el miedo, ese maldito miedo, me consumía por completo. En ese momento, recordé al oficial Daniel Barnes, un amigo cercano de mi madre, que había sido policía durante años. Sabía que podía confiar en él. Le expliqué lo sucedido, sin poder ocultar el pánico en mi voz. «Esto no es una broma», le supliqué. Él, con una voz grave y firme, entendió la urgencia. En menos de una hora comenzó a organizar la búsqueda. El tiempo se deslizaba rápidamente y el miedo se apoderaba de mí con cada minuto que pasaba. La búsqueda fue exhaustiva. Cubrimos cada rincón de la ciudad. Recorrimos calles desiertas, interrogamos a personas que no sabían nada, buscamos en cada esquina, pero Allison seguía perdida. Mi madre, que trataba de mantenerse fuerte, comenzó a quebrarse. Su llanto era incontrolable, y yo sentía que toda la culpa recaía sobre mí. Si tan solo no hubiera caído en esa trampa, si no hubiera jugado con la maldita Deep Web, nada de esto estaría ocurriendo. La desesperación me golpeó, y me vi atrapado entre mi culpa y la incapacidad de hacer algo real. Las horas se extendían como siglos. La ansiedad, el miedo y la frustración se mezclaban. En algún momento pensé que la búsqueda era una lucha inútil, que nunca encontraríamos a Allison. Pero entonces la llamada llegó. La encontramos. Estaba fuera de la ciudad, tirada en un banco, drogada con cloroformo. Los paramédicos confirmaron que, aunque su cuerpo parecía estar bien, su mente estaba en un estado de confusión, como si hubiera estado en un lugar oscuro y lejano, del que no podía regresar. Cuando Allison despertó, su rostro reflejaba el desconcierto total. Su mente era un caos, fragmentada. Sin embargo, algo no podía olvidarse, algo que dejó salir con una claridad inquietante. Con una mirada fija en el vacío, Allison susurró: «Dile a Donat lo que le dije. Hola». Mi mundo se desmoronó en ese instante. ¿Donat? ¿Cómo podía una niña de 12 años mencionar ese nombre? ¿Cómo podía saber de él? Donat era el mismo nombre con el que el mensaje anónimo en la Deep Web había comenzado. Mi estómago se retorció mientras la sangre se me helaba en las venas. Mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. El nombre no era solo una coincidencia. Esa persona, esa presencia invisible que había estado acechando nuestras vidas, no solo sabía de Allison, sino que la había observado. Sabía detalles íntimos de su vida. ¿Cómo había llegado tan lejos? La idea de que alguien pudiera obtener tal información y llevar a cabo semejante amenaza nos dejó en un estado de terror indescriptible. Al instante, mis padres llamaron a las autoridades para pedir protección, pero sabían que la amenaza no desaparecería fácilmente. La policía intentó rastrear la dirección IP que había sido usada para comunicarse con nosotros, pero como era de esperarse, en la Deep Web, nada es lo que parece. La huella digital de ese ser maligno se desvaneció como si nunca hubiera existido.
Nadie podía rastrear su ubicación. El sistema estaba diseñado para esconder a esos monstruos en las sombras, donde todo se volvía invisible. Al final, la policía intentó investigar más, pero como la propia naturaleza de la Deep Web, las huellas desaparecieron sin dejar rastro. Los videos de Steak and Cheese fueron borrados, y el hombre detrás del mensaje se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación de que algo oscuro nos acechaba no desapareció nunca. La vida de mi familia, ya marcada por el miedo, nunca fue la misma. Tuvimos que mudarnos, dejar atrás nuestra casa, nuestras rutinas. Vivíamos con la constante sensación de que algo nos observaba y la amenaza no se disipaba. Esta es mi historia, una historia que jamás pensé que viviría, pero que, de algún modo, terminó siendo mi realidad. Me dijeron muchas veces que no buscase lo que no estaba preparado para encontrar. Pensé que era solo una advertencia de los adultos, algo exagerado. Ahora entiendo lo que realmente significaba. Vivo en una casa en las afueras de una pequeña ciudad rural en Florida. Hay algo inquietante en la tranquilidad de este lugar. El sonido de los grillos por la noche, el susurro de las hojas movidas por el viento, el canto lejano de algún búho. Todo parece tan pacífico, pero lo que no se ve es lo que aterra. A menudo me perdía en ese silencio, a veces demasiado profundo, y me preguntaba si realmente conocía todos los rincones de mi hogar. Mis amigos de la universidad se reían cuando les contaba sobre el aislamiento de mi casa, lo lejos que quedaba de la parada del autobús, pero para mí era normal. Al fin y al cabo, era solo un chico de 19 años con una vida sencilla. La rutina era siempre la misma: levantarse temprano, correr hasta la parada del bus para tomar el transporte hacia la universidad y cuando las clases terminaban, correr de vuelta, atravesando el extenso campo que rodeaba mi casa. El día que cambió todo empezó como cualquier otro. Llegué tarde a clase, apenas 5 minutos, pero cuando me senté en mi asiento, escuché una conversación que captó mi atención. Un grupo de chicos, hablando entre risas y susurros, discutían sobre cosas que no tenía del todo claro. LSD, marihuana, dark web. Mencionaban palabras que ya había escuchado antes, pero de alguna manera había algo en su tono que me intrigó. Uno de ellos comentó algo sobre cosas que no se encuentran en motores de búsqueda normales, lo cual me hizo fruncir el ceño. «Tienes que usar Tor», dijo otro. Había una especie de misterio en esas palabras que despertó mi curiosidad. Tor, nunca lo había oído antes. Mientras el profesor hablaba sobre la historia de la filosofía, mi mente vagaba. No podía dejar de pensar en ese Tor. ¿Qué era? ¿Por qué lo mencionaban como algo tan prohibido? ¿Qué tipo de secretos podía albergar un navegador tan diferente de todos los demás? Mi corazón comenzó a latir con más rapidez. El resto de la clase pasó volando, aunque yo apenas prestaba atención. Volví a casa como siempre, corriendo hasta la parada del bus, luego saltando al vehículo y finalmente, agotado, corriendo el último tramo hasta mi casa. Pero ese día algo me hizo sentir diferente, como si una presencia extraña me acompañara. La sensación de que algo no estaba bien se había instalado en mi pecho, pero lo ignoré. No tenía tiempo para pensar en eso. Tenía que investigar. Una vez en mi habitación, encendí la computadora. Ya no podía esperar más. Necesitaba saber qué era ese Tor y por qué parecía tan misterioso. Una búsqueda rápida en Google me llevó directamente a una página donde podía descargarlo. Aunque el navegador parecía inofensivo, algo en el aire me ponía nervioso. Pero la curiosidad pudo más que mi razón. Lo descargué y, al abrirlo, noté que se veía diferente. Oscuro, sombrío. No era como cualquier otro navegador. Luego encontré otro paso importante: usar una VPN para ocultar mi dirección IP. Por seguridad, decían los tutoriales. La idea de mantenerme oculto, de ser invisible, de acceder a algo prohibido, me excitaba. Instalar la VPN fue lo siguiente. Ya no había vuelta atrás. Me adentraba en lo desconocido. Comencé a explorar lentamente, con cautela. A medida que navegaba, me encontré con una serie de sitios web que vendían desde drogas hasta armas de fuego,
pasando por todo tipo de productos y servicios ilegales. Al principio pensé que todo era solo un juego, que estaba viendo una especie de mercado virtual oscuro, pero entonces descubrí algo que me hizo detenerme por completo. Abrí un enlace sin pensarlo mucho. La página estaba en blanco, vacía, pero pronto unas palabras en rojo comenzaron a aparecer en la pantalla. Si no estás familiarizado con este sitio, sal ahora. Si alguien te ha guiado aquí, procede. Mi piel se erizó. Algo no estaba bien. ¿Qué tipo de sitio era este? Pero la curiosidad me empujó a seguir adelante, y sin pensarlo dos veces, hice clic en el botón que decía proceder. En ese instante, una ventana de chat se desplegó. Un mensaje del administrador apareció en pantalla. Bienvenido. Estás en un lugar que pocos encuentran. Miré alrededor. Había unos 11 espectadores más conectados, observando en silencio. Sentí como si todos estuvieran esperando algo, observándome. ¿Qué estaban esperando? ¿Por qué me sentía tan vulnerable? Un video comenzó a reproducirse. Vi una figura atada a una silla, su cuerpo mutilado con clavos clavados en sus brazos y piernas, sangre cayendo al suelo. Al principio pensé que era un montaje, una especie de video gore bien hecho para asustar. Pero algo no estaba bien. El rostro del hombre no mostraba emoción, era como si estuviera ausente, perdido. La cámara se movió hacia atrás, revelando un fondo oscuro. De repente, una puerta se abrió y una figura apareció. Un hombre con una máscara negra. Esa máscara, me estremecí al ver que era la misma que llevaba el hombre atado. El miedo se apoderó de mí. Traté de cerrar la ventana, de salir de ese sitio, pero algo extraño sucedió. El botón para cerrar la página estaba deshabilitado. No podía salir, no podía escapar. La figura con la máscara avanzó lentamente hacia el hombre atado. De alguna forma, sabía que algo mucho más macabro estaba a punto de suceder. Y en ese momento, el chat se actualizó. ¿Quieres irte? Zrenia, decía el mensaje. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabían lo que estaba pensando? ¿Cómo sabían que quería salir? No pude reaccionar. El miedo me paralizó mientras observaba, horrorizado, cómo la figura de la máscara tomaba un cuchillo. El chat se llenó de mensajes que no entendía del todo, pero uno sobresalió. «Eres el siguiente». Una foto mía apareció en el chat. Mi rostro, mi dirección, mi universidad, mis familiares. Todo estaba expuesto. ¿Cómo? ¿Cómo sabían todo esto? El administrador escribió que vendría a mi casa. ¿Quién me secuestraría? Y a continuación, vio al hombre de la máscara desmembrar lentamente al hombre atado. La sangre, los gritos, todo en cámara lenta. Fue demasiado, no pude soportarlo. Desconecté la computadora, arranqué el cable de la corriente y la destruí sin pensarlo. Estaba completamente aterrorizado, pero algo aún no encajaba. Mi teléfono vibró y un mensaje apareció en la pantalla. «Tú eres el siguiente». Colgué el teléfono, pero mi miedo ya había cruzado todos los límites. Ya nada sería igual. El sol se alzó como todos los días, pero no había nada en mi mente que pudiera llamarlo normal. Después de lo que había experimentado la noche anterior, la ansiedad y el miedo me habían dejado completamente agotado. Pensé que, tal vez, un poco de rutina podría calmarme, que un día normal podría devolverme algo de paz. Así que decidí que ir a la universidad era lo más sensato. Al llegar, la sensación de estar siendo observado persistió, como una sombra que nunca me dejaba. Cada paso que daba en el campus me hacía sentir más nervioso, inquieto. Mis compañeros de clase, ajenos a mi tormento interior, hablaban sin cesar sobre cosas triviales, pero para mí todo parecía estar teñido por un tono sombrío. Incluso cuando vi a los mismos chicos de ayer, esos que hablaban sobre la Deep Web y Tor, sentí una incomodidad inexplicable. ¿Sabían algo que yo no? ¿Me habían estado observando? Volví a casa después de las clases, cansado y más alerta que nunca. El camino parecía más largo de lo habitual, como si cada árbol, cada sombra, cada rincón estuviera vigilándome. Al llegar, una sensación extraña me envolvió. La casa parecía igual, pero había algo en el aire. Un silencio denso, una quietud inquietante que me hizo dudar por un momento. No había nada que pudiera identificar,
pero la incomodidad era inconfundible. Cuando me dirigí hacia la puerta, algo me detuvo. Estaba entreabierta. De inmediato mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿La había dejado abierta? Number siempre la cerraba con llave antes de salir. Me acerqué lentamente y empujé la puerta con cautela. El interior de la casa no mostraba signos evidentes de alteración, pero el mal presentimiento seguía allí. Algo no estaba bien. Pensé que quizás solo estaba paranoico, que el miedo de anoche aún me mantenía alerta. Decidí recorrer la casa, inspeccionando cada rincón. Revisé los armarios, miré debajo de las camas, me asomé por las ventanas. Nada, estaba solo. O eso pensaba. A pesar de la sensación de estar siendo observado, decidí que lo mejor era tratar de calmarme. Así que fui al baño a darme una ducha rápida. Quizá el agua fría ayudaría a despejar mi mente. Pero incluso con la calma que intentaba imponerme, la sensación de que algo no estaba bien seguía intacta. Fue al salir de la ducha cuando vi algo que me heló la sangre. En el espejo del baño, alguien había escrito con un líquido rojo, probablemente sangre, las palabras «mira afuera». Mi cuerpo se paralizó. ¿Quién había entrado en mi casa? ¿Y por qué dejaban ese mensaje tan macabro? El miedo me invadió, pero lo peor estaba por venir. Miré hacia afuera, hacia el jardín, y allí, cerca de un árbol, vi una figura, de pie, inmóvil, observando la casa. Mi respiración se aceleró. No era una persona que reconociera. Estaba demasiado oscuro para ver claramente, pero la forma era inconfundible. No era una simple sombra. Esa figura era humana, y estaba allí a propósito, esperándome. Sin pensarlo, me alejé de la ventana y corrí hacia el teléfono. Marcando el número de emergencias, mi pulso palpitaba en mis oídos. «¡Están fuera! ¡Hay hombres con cuchillos!», grité, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La voz de la operadora, fría y distante, me preguntó mi dirección, pero no podía pensar con claridad. Apenas escuchaba sus palabras. Lo único que importaba era que, en ese momento, algo estaba muy mal. Algo estaba a punto de suceder. Al buscar mi pistola, que guardaba en un cajón de mi habitación, un ruido seco me hizo girar hacia la puerta. Un golpe fuerte, seguido por un grito gutural. «¡Ábrenos!». Mi corazón dio un vuelco. Sabía que ya era tarde. Mi casa no estaba lo suficientemente aislada para protegerme de una invasión, y si ellos querían entrar, lo lograrían. El miedo me hizo reaccionar, pero no sabía si estaba preparado para lo que venía. Tomé la pistola, la sostuve con ambas manos y me dirigí al baño, el único lugar donde podría intentar defenderme. Mi mente estaba en blanco, pero el instinto me dijo que debía quedarme allí, oculto, esperando a que pasara lo peor. El sonido de los cristales rompiéndose llegó rápidamente, y eso me hizo entender que no estaban planeando irse sin antes tomar lo que querían. Escuché sus voces acercándose y el crujido de los muebles siendo tirados al suelo. Se movían con confianza, como si estuvieran acostumbrados a esto. A cada momento, sentía que mi vida podía cambiar para siempre. Me estaba preparando para el peor de los escenarios. Si entraban, si me encontraban, tendría que luchar sin importar las consecuencias. La luz de las sirenas, roja y azul, comenzó a filtrarse por las rendijas de las cortinas. Al principio, pensé que era un sueño, que mi mente estaba jugando conmigo. Pero era real. La policía estaba llegando. Los hombres que estaban en mi casa se dieron cuenta al instante, y su reacción fue inmediata. Comenzaron a huir hacia el bosque. Fue como si un peso se levantara de mis hombros. Pero aún no estaba libre. Tenía que asegurarme de que todo estaba bien. La puerta del baño se abrió de golpe y vi a los oficiales irrumpir en la casa. No podía creer que había sobrevivido. Mi cuerpo temblaba de tal manera que no podía sostener la pistola con firmeza. Los policías me rodearon, me preguntaron si estaba bien, y aunque mi voz era apenas un susurro, respondí que sí. Pero dentro de mí sentía que no estaba bien. Nada en mi vida había sido igual después de ese día. Me ofrecieron quedarme en un motel para pasar la noche, pero ya había tomado una decisión. No podía quedarme allí. No podía seguir viviendo en un lugar tan aislado, con la sensación de que algo o alguien
siempre me estaba acechando. Decidí que dejaría Florida, que comenzaría de nuevo en otro lugar, en California, donde la pesadilla quedara atrás. Aunque la policía insistió en que podría estar a salvo, no podía confiar más en nada de lo que conocía. Me mudé, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. La sensación de que estaban esperando nunca se fue. Y cada vez que paso por una calle oscura, cuando escucho un ruido extraño en la noche, sé que esos hombres, esos seres de la Deep Web, no olvidan tan fácilmente. Quizá lo peor de todo no es lo que viví, sino que aún hoy me pregunto, ¿realmente me escapé? La oscuridad de la noche siempre tiene algo extraño. Es un vacío que parece tragarse todo lo que te rodea. Una quietud que te hace pensar que estás a salvo, que no hay nada que pueda perturbar la tranquilidad. Sin embargo, esa noche todo cambió. Un golpe seco en la puerta, un sonido que rompió el silencio como un latigazo, fue lo primero que me heló la sangre. Un golpe tan fuerte que parecía como si alguien hubiera arrojado un objeto pesado contra la madera, como si no les importara quién o qué estaba al otro lado. Mi corazón comenzó a latir acelerado, pero lo primero que hice fue mirar a mi alrededor. Pensé que quizás estaba soñando, que la soledad me estaba jugando una mala pasada. Soy Jack, y si te soy sincero, hoy lamento profundamente no haber escuchado esas advertencias que aparecían una y otra vez, casi como si fueran señales de algún destino. No es fácil admitirlo, pero siempre he sido de los que se lanzan al abismo sin mirar, especialmente cuando se trata de Internet, esa red tan vasta, tan llena de posibilidades y de misterios. Me dejé arrastrar por algo tan inocente como la curiosidad, como una necesidad de explorar lo desconocido. No pensé que algo tan trivial pudiera llevarme tan lejos, hasta el borde de una oscuridad que nunca supe que existía. Todo comenzó como una broma, una distracción de esas que todos compartimos. Las historias de la Deep Web nunca me parecieron más que cuentos, leyendas urbanas que no tenían ni pies ni cabeza. Había leído sobre ellas en foros y blogs, historias de cosas extrañas, ilegales, incluso horrendas, que acechaban en los rincones más oscuros de la red. Pero por alguna razón no les di mucha importancia. Como muchos, creía que era solo para asustar a los incautos. Y entonces, un día, cuando el aburrimiento se apoderó de mí y estaba solo, sin mucho que hacer, decidí investigar por diversión, sin pensar en las consecuencias. Me senté frente a mi computadora, busqué términos en Google y pronto encontré un foro donde la gente hablaba de cajas misteriosas. Al principio, no pude evitar reírme. Las descripciones hablaban de cajas cerradas con objetos aleatorios, enviadas por personas anónimas. Algunos usuarios decían haber recibido juguetes antiguos, cartas crípticas, otros reportaban que contenían objetos realmente macabros, cosas que habían estado relacionadas con escenas de crímenes o pertenencias de personas desaparecidas. Era todo tan absurdo. Pensé que no podía ser cierto. Quizá eran bromas o simple ficción. No me lo tomé en serio. Una noche de viernes, cansado de la rutina y con unas cervezas encima, algo en mí cambió. Estaba relajado, confiado, sin ninguna sensación de peligro. Encontré un vendedor en ese mismo foro que ofrecía una caja misteriosa por un precio ridículo. Un reto más, me dije, solo para ver qué hay dentro. Hice lo que cualquier persona tonta haría en ese momento. Pagué en Bitcoin y proporcioné mi dirección. El precio era bajo, y la posibilidad de descubrir algo inquietante o extraño parecía una forma barata de entretenerme. No hubo señales de que algo fuera a llegar. Pasaron semanas y ya casi había olvidado la compra. No recibí ni una confirmación ni un correo de seguimiento. Pensé que, como siempre, había caído en una estafa más. Nada raro. Hasta que, una noche, cerca de la medianoche, ocurrió lo impensable. El golpe. Un sonido tan fuerte y abrupto que me hizo saltar del sofá. No era el timbre, ni un sonido normal. Era como si algo pesado o alguien hubiera golpeado con fuerza la puerta de mi casa. Mis pies no se movían. Unos segundos de total silencio, seguidos de una tensión en el aire que era imposible ignorar. Me levanté del sofá, mis manos temblando, y me acerqué a la ventana. Nada.
solo la quietud de la noche, el cielo oscuro, el vacío de una calle desierta. No había señales de nadie. Entonces, ¿qué había sido ese golpe? Abrí la puerta. En el umbral, en el suelo, un paquete, envuelto en un papel marrón sucio, con manchas que parecían salpicaduras de algo oscuro, algo que no quería identificar. El corazón me latía en el pecho, rápido, fuerte. Me asomé a la calle una vez más, pero no vi nada ni a nadie. No había sonido, no había movimiento. Todo estaba muerto. El paquete no tenía remitente ni ninguna pista de quién lo había dejado allí, pero por alguna razón, su presencia me parecía familiar, como si ya lo hubiera esperado. En ese momento, no supe si debía sentir emoción, miedo o incluso indiferencia. Un paquete misterioso que había estado esperando se había materializado frente a mí, pero, al contrario de lo que pensaba, la adrenalina no se desbordó como esperaba. En su lugar sentí un nudo en el estómago, como una pesadilla que comenzaba a gestarse en lo profundo de mi mente. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, pudo más. Lo tomé con manos temblorosas y lo llevé a la mesa. Me quedé allí, mirándolo durante largos minutos, analizando cada pequeño detalle, preguntándome si realmente quería abrirlo o si sería mejor olvidarlo. Finalmente, con una sensación extraña que me recorría el cuerpo, tomé un cuchillo de la cocina y comencé a cortar el papel. El olor me golpeó como un soplido de viento maloliente. Era una mezcla nauseabunda de humedad, metal y algo más. Algo oscuro, repulsivo, como si no solo estuviera oliendo algo físico, sino la sensación de la muerte misma. Mi respiración se volvió irregular. Al principio, creí que era la bebida, la confusión, pero pronto me di cuenta de que no era así. No podía dejar de mirar, de abrir, de continuar. Dentro lo que encontré fue mucho peor que lo que había imaginado. Cuchillos oxidados, en mal estado, con manchas oscuras que reconocí al instante como sangre seca. No podía dejar de mirarlos. Estaban sucios, deformados, como si hubieran sido usados en algo más que cocinar. Pero no quería tocarlos demasiado. La sensación de terror crecía. Una niebla densa se apoderaba de mi mente. No me sentía capaz de apartar la vista, pero al mismo tiempo mi cuerpo me pedía huir. Seguí rebuscando en la caja. Lo siguiente me hizo casi perder el control. Una bolsa llena de dientes humanos, algunos rotos, otros completamente manchados, con encías secas adheridas a ellos. Dientes de diferentes tamaños y colores, como si fueran de varias personas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ya no me sentía en control de la situación, pero la curiosidad me obligaba a seguir mirando. Sabía que debía cerrar la caja, pero algo me mantenía inmóvil, atrapado en un macabro espectáculo. Al fondo, más bolsas, mechones de cabello, uñas, pedazos de piel seca. Cada cosa parecía más repulsiva que la anterior, y a pesar de todo, mi mente no podía apartarse. Algo en lo más profundo de mí me decía que lo que estaba viendo era solo el principio, que aún quedaba algo peor por descubrir. ¿Pero qué? Lo que ocurrió a continuación fue como un punto de no retorno. Mi mente estaba desbordada, pero al mismo tiempo, algo me empujaba a seguir explorando esa caja, como si fuera lo último que me quedara por hacer. Mis manos temblaban, mi respiración se volvía irregular. No quería creer lo que veía, pero estaba ahí, frente a mí, una serie de objetos que no podían ser reales. Cada uno parecía contar una historia siniestra, como si el paquete mismo fuera una especie de mensaje, un recordatorio de que no podías escapar de las decisiones que tomabas. Entre las bolsas encontré un pequeño trozo de papel arrugado. Al principio pensé que era una nota más, tal vez algo banal, pero al abrirlo me encontré con algo mucho más aterrador. Estaba escrito a mano, con una caligrafía que inmediatamente reconocí como infantil, pero con una torpeza que daba la sensación de estar escrita por alguien que había intentado ocultar su nerviosismo o temor. Las palabras parecían simples, pero su significado me heló hasta los huesos. ¿Sabes lo que has hecho? No te preocupes, vendrá más. La próxima vez será tu jefe. A pesar de la extraña tranquilidad con la que leí esas palabras,
Algo me decía que esto no era una simple amenaza vacía. Había algo en la manera en que estaba escrito, un tono de conocimiento, una sensación de que todo estaba orquestado, como si todo esto estuviera predestinado. Apreté los dientes, sintiendo que la ansiedad comenzaba a elevarse dentro de mí, pero no podía parar de leer. El papel tenía una pequeña carita sonriente al final, como si fuera una burla, una especie de juego macabro, como si el autor de la nota supiera lo aterrorizado que me sentía. Fue entonces cuando vi lo peor. Al fondo de la caja, escondidas entre los objetos, había varias fotografías. Al principio, me pareció inofensivo, una simple burla más. Pero cuando empecé a mirar las imágenes, la sensación de terror se convirtió en un golpe directo al corazón. Las fotos mostraban mi casa desde fuera, tomadas desde diferentes ángulos y en diferentes momentos del día. Pero lo más aterrador fue que muchas de ellas estaban recién tomadas. Algunas eran tan nítidas que se notaba que las había capturado alguien que estaba cerca. Estaba claro que no se trataba de fotos tomadas a distancia. Estas eran fotos tomadas de cerca, observando mis movimientos más íntimos. Vi una foto de mí durmiendo en el sofá, otra en la que estaba cocinando, e incluso una donde me encontraba frente a la computadora, seguramente el mismo día en que hice el pedido de la caja. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El miedo me envolvía por completo, pero aún así no podía apartar la mirada. ¿Quién estaba tomando estas fotos? ¿Cómo es posible que nadie se hubiera dado cuenta de que me estaban observando? No podía entenderlo. Me sentía violado, como si la intimidad de mi vida se hubiera esfumado. El pánico me invadió de una forma tan profunda que comencé a sentirme mareado, como si toda la habitación se estuviera desmoronando a mi alrededor. Con el corazón latiendo con fuerza, metí todo lo que había encontrado en la caja en una bolsa de basura sin siquiera tocarlo más. Cerré la bolsa con rapidez, como si al hacerlo pudiera desaparecer todo aquello de mi vida, como si todo lo que contenía pudiera dejar de existir. Pero, aunque había guardado el paquete, el miedo seguía estando allí, acechando en cada rincón de mi mente. Sentí una presión constante, la sensación de que algo no estaba bien, de que alguien o algo me estaba mirando en ese mismo instante. Corrí hacia las ventanas y las revisé todas, una por una, asegurándome de que estaban bien cerradas. Incluso me acerqué a las puertas y las miré detenidamente. ¿Estaba alguien observándome ahora? ¿Habían estado dentro de mi casa mientras yo dormía? ¿Cuánto tiempo había estado pasando todo esto sin que me diera cuenta? No podía pensar con claridad. Cada pequeño sonido en la casa me hacía saltar. Un coche pasando por la calle me hizo correr hacia la ventana para ver si había algo extraño. Pero nada. Todo estaba quieto, en apariencia tranquilo. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien seguía latente. No podía dormir. La ansiedad me mantenía despierto, con el oído atento al más mínimo ruido. Me quedé sentado en el sofá, sosteniendo un cuchillo en mis manos, mirando fijamente hacia la puerta principal. No podía apartar la vista de esa puerta, como si de alguna manera esperara que alguien la abriera en cualquier momento. Cada sombra en la casa parecía moverse. Cada crujido del suelo me hacía saltar. El miedo había dejado de ser una sensación pasajera. Se convirtió en una parte de mí, en algo tangible. Durante los días que siguieron, mi vida se desmoronó poco a poco. Dejé de dormir, de comer con normalidad. Cada coche que pasaba por la calle me hacía mirar a través de la ventana, buscando alguna señal, algún indicio de que alguien estuviera observando. Mi mente no paraba de regresar a esa carta, a las fotografías, a las imágenes de mi vida siendo observada, tomada como un juguete por alguna mente retorcida que me vigilaba sin que yo supiera. Finalmente, no pude soportarlo más. Estaba en un estado de paranoia constante. El simple hecho de estar en mi propia casa me hacía sentir vulnerable, expuesto. Tomé la decisión de huir, de alejarme de todo. La ciudad ya no me parecía un lugar seguro. Busqué una casa en una zona rural, lejos del bullicio, lejos de la civilización. Un lugar donde nadie pudiera encontrarme. Pero aún con el cambio de escenario, el miedo seguía conmigo. La ansiedad no se desvaneció. Sabía que la sombra de esa caja, de esas fotos,
de esa carta estaba persiguiéndome. Destruí mi vieja computadora. Cambié mi número de teléfono. Empecé de nuevo, pero nunca pude borrar por completo lo que había ocurrido. El sentimiento de ser observado nunca desapareció. Vivía con la constante sensación de que alguien estaba esperando el momento adecuado para regresar, para continuar con la pesadilla que comenzó con una caja misteriosa. Y ahora, aquí estoy, viviendo bajo una constante sombra de paranoia. No sé si lo que ocurrió realmente ha terminado o si es solo el principio. No volví a la Deep Web. No quiero ni pensar en lo que podría haberme estado esperando si lo hubiera hecho. Y a ti, que estás leyendo esto, si alguna vez consideras comprar algo en la Deep Web, especialmente una de esas malditas cajas misteriosas, piénsalo 2 veces. Puede que seas tú el próximo en descubrir que el precio de tu curiosidad es mucho más alto de lo que imaginas. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.